Bienvenidos a este espacio del Centro de Estudios Superiores Universitarios, hoy con un tema muy importante para los cochabambinos, un tema que data de más de 50 años atrás y que es Misikuni. Bien sabemos los cochabambinos qué representa Misikuni en este momento y hace 50 años atrás. Es la obtención de agua tanto para consumo humano, para riego o para la generación de energía eléctrica. Más aún si sabemos que el Plan Maestro de Cochabamba indica y da una importancia a la conclusión del proyecto Misikuni, a que esta mega obra deba concluirse cuanto antes. Y en ese sentido el Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, ha organizado un panel el 2 de julio, pero previo al desarrollo de este panel se ha realizado una visita con los panelistas. En la ocasión tenemos un panelista, el ingeniero Eduardo Valdivia, que es gerente de proyectos de la empresa canadiense Burnside. También fue expresidente de la empresa Misikuni en las gestiones 2000-2002. Ingeniero, bienvenido a este espacio. Yo le dejo la posibilidad de presentarse, pero también quisiéramos que refleje cuál ha sido la percepción respecto a la visita que hemos tenido a la presa de Misikuni. Gracias, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia por participar y asistir a este programa. Bueno, como bien mencionó, Misikuni es para los cochabambinos uno de los proyectos más importantes que tiene que ver con el desarrollo de la región, de la ciudad y de todos los estantes y habitantes. Por lo tanto, es para mí un honor y un placer de poder contribuir de alguna manera a estos foros y debates que ayuden también a materializar el proyecto. Como bien decía, yo fui presidente de la empresa Misikuni en los años 2000 a 2002, cuando estábamos todavía en los desafíos de acabar el túnel, de construir el túnel. Gracias a Dios eso se concluyó de buena manera, que era el elemento más difícil, más importante de todo el proyecto, y fue la razón por la que muchos organismos como el Banco Mundial y otros se oponían a la realización de este proyecto, porque consideraban que el túnel iba a costar muchísimo más de lo que estaba previsto y de que iba a tomar muchísimo más tiempo del previsto. Y fue un desafío para todos los que hemos participado de este proyecto materializar la construcción del túnel y acabarlo en los términos que estaban programados para que justamente el resto de las fases del proyecto, como la presa y los otros componentes, se puedan materializar. Y eso se dio, se ha concluido el túnel y después ya que restaba la presa y los otros elementos que ahora están en ejecución. Por lo tanto, la construcción de la presa es un elemento vital, importante para el proyecto Misikuni, y ese es el trabajo que se está realizando ahora y el objeto de nuestro foro debate y de esta reunión. Bueno, luego de Misikuni yo estuve ausente del país durante los últimos 10 años, estoy trabajando en el África con una empresa canadiense, ejecutando justamente proyectos de agua que me han permitido también ver experiencia en otros países y en otros contextos, y encuentro que los problemas son muy parecidos a los que encontramos aquí en términos de ejecución de obras de gran magnitud, y por lo tanto espero también contribuir de alguna manera a la empresa Misikuni y a nuestra región con las experiencias de estos proyectos ejecutados en el África. Ya con relación al tema de nuestra visita, que fue hecha para luego tener el panel y el debate que tuvimos, las impresiones que yo tengo son varias, son diversas, algunas ya las hemos manifestado en oportunidad de este panel, pero ahora quisiera más resumir los aspectos más importantes que sirvan también de reflexión y de análisis dentro de la empresa Misikuni y todas las instancias del gobierno que tienen que ver con la ejecución del proyecto, para que lo que resta por hacer se haga de mejor manera y se haga de una manera que los cochabaminos quedemos tranquilos y estemos esperando la conclusión de este proyecto en plazos razonables y en términos, digamos, aceptables. Uno de los primeros aspectos que llamaba la atención cuando hicimos la visita es los aspectos de organización del sitio de la obra, aspectos que tienen que ver con la organización de las actividades de construcción y a temas relativos a la seguridad de la obra. Hemos llegado nosotros en un vehículo particular y hemos entrado hasta el mismo sitio de la obra donde se está ejecutando la presa,
y no hemos tenido en absoluto ningún control, ninguna instrucción de parte de ningún funcionario de la supervisión, que en este caso debiera ser la entidad que se ocupa de esto, de tal manera de que se nos informe qué actividades se están desarrollando, dónde podemos visitar, dónde no podemos visitar, que se nos entreguen instructivos respecto a seguridad, que nos entreguen material de seguridad, que son en proyectos de esta magnitud obligatorios, no son ni siquiera opciones. No hemos visto esto y esto nos llamó muchísimo la atención, como les hemos comentado a los funcionarios de la empresa. Esto es importante porque no solamente se pone en riesgo la vida de trabajadores, sino de los que visitamos la obra casualmente. Y esta obra, por la magnitud que tiene, por las características propias de la obra, presenta riesgos muy grandes para las personas que están ahí. Hay equipos en circulación, maquinaria pesada, trabajos que se están ejecutando con vehículos livianos, etcétera. Y si uno no tiene mínimamente cuidados puede terminar en accidentes muy serios. Entonces hemos reflexionado mucho la empresa sobre la necesidad de mejorar estos aspectos y hacer de que la gente cuando llega ya tenga por lo menos una orientación y se le entregue el equipo necesario, la información necesaria para que no ocurran accidentes. Esto es solamente un ejemplo del tipo de cosas que muestran cómo hay una falta de organización en el sitio y una deficiencia de la supervisión que vamos a ir anotando en diferentes aspectos. Por ejemplo, otro tema que nos llamó la atención fue la falta de un personal jerárquico de la supervisión que nos reciba. Era una visita no oficial, pero era una visita consideramos importante para lo que representa el proyecto. Y sin embargo no teníamos con quién hablar de la supervisión. Nos recibió un personal, sí, pero claramente no era el personal jerárquico que debería estar en la obra. Una obra de esta magnitud debiera de tener no uno, sino varios personeros de alto nivel que estén a cargo de la supervisión en el sitio. Y esta gente es la que debería de explicarnos cuál es el avance de las obras, cuáles son los trabajos de control de calidad que se ejecutan rutinariamente, cuáles son los problemas que están confrontando, cuáles son las soluciones que están encarando, etcétera. Nada de esto ha ocurrido porque no había un personal de la supervisión que pueda hacerlo. Eso también es lamentable y muestra las deficiencias que se han ido dando en el proyecto, que probablemente son causa de los problemas que se han tenido. Entonces, ya luego entramos a la obra, hemos visto los avances propiamente en el proyecto y, claro, con los conocimiento previo de que han habido problemas desde el inicio de los trabajos, hablando de las excavaciones para las fundaciones, de acuerdo a lo que hemos leído por los informes que se nos han proporcionado, han encontrado condiciones en las fundaciones muy diferentes a las que se esperaban o las que estaban previstas en los estudios previos, en los diseños, y esto ha motivado obviamente muchos problemas. Esto también llama la atención porque ha habido un periodo muy largo entre 2007 y 2009 donde tanto la empresa Micicuni como el supervisor que ya fue contratado en esa altura de 2007, Jelix Caen, ellos tenían como primera tarea validar y revisar el proyecto a nivel de los diseños y los estudios previos realizados. Obviamente esta no es una verificación, una validación de escritorio, no corresponde. Aquí estamos ya entrando en una fase de ejecución donde con planos de licitación que fueron proporcionados por otros consultores y muchos otros estudios. El proyecto Micicuni debe ser uno de los proyectos donde más se ha invertido en estudios. De lo que yo tengo contabilizado hay más de 20 millones de dólares en solamente estudios que se han hecho para el proyecto Micicuni, desde los estudios de prefactibilidad en los principios de los años 70, luego factibilidad a fines de los años 70, diseño final en los años 80 y posteriores complementaciones al diseño final en los años 90. Es decir, es muchísimo el material que tenemos del proyecto Micicuni, que ha costado al país, que ha costado a la región. Y no puede simplemente descartárselo. En base a esos documentos, el ingeniero que fue contratado para esto debiera haber ido al campo, verificado con trabajos de campo, mediante investigaciones adicionales, para validar ese diseño antes de la licitación de las obras, obviamente, porque una vez que uno licita las obras ya el contratista
debe tener un proyecto que no tiene ninguna duda, ningún cuestionamiento, de tal manera que pueda ejecutarlo con toda la libertad. Esto obviamente no ha ocurrido. No se ha hecho una buena verificación, revisión, validación del diseño, y como fruto de ello, cuando entran a hacer las excavaciones, se encuentran con que las condiciones de la roca, del material que se encuentra donde va a estar fundada la parte más importante de la presa, no son adecuadas o son, digamos, diferentes a las que estaban anticipadas, y esto provoca muchos problemas, atrasos, costos adicionales, cambios en el diseño, conflictos con el contratista, etcétera, etcétera. Esto pudiera haberse evitado porque, repito, teníamos 2 años por lo menos para poder hacer este trabajo antes de visitar las obras y de que el contratista comience los trabajos. Entonces, estos son otros elementos que nos llaman la atención. En un proyecto así no se puede trabajar de esta manera. Debieran de haberse tomado los recaudos para que el contratista que ya está adjudicado pueda comenzar y hacer los trabajos de mejor manera. Se han dado cambios al diseño, esto ha provocado unos atrasos muy grandes, y no solamente se han dado cambios al diseño por motivo de estas diferencias que se han encontrado en las excavaciones, sino por las visitas, por ejemplo, del panel de consultores que contrató la empresa Mishikuni. Ellos mismos han hecho muchísimas, decenas de observaciones importantes al diseño que claramente podían haberse anticipado si es que el supervisor consideraba que eran importantes. Si el supervisor consideraba que no eran importantes, debiera de haber mantenido el diseño original y dicho a los señores, no, esto está bien, yo he revisado, garantizo de que esta obra está en buenas condiciones y no hay ningún cambio. Pero no ha ocurrido eso. Lo que estamos viendo es de que los cambios, en su mayor parte importantes, que han sido sugeridos por diversos consultores, se han ido implementando en la obra, provocando nuevos atrasos, nuevos problemas con el contratista y generando más susceptibilidad, generando más dudas sobre el proyecto, lo cual no es bueno. Entonces, son esos aspectos que nos llaman a ver nuevamente de que hay elementos muy claves y críticos del proyecto, como la supervisión, que no han estado funcionando como deberían. Entramos fácilmente en la obra ya a ver los problemas técnicos que están confrontando en la actualidad, como la estabilidad de los taludes, que se ha discutido mucho, ¿no?, por ciudad del panel. Son evidentes, no son problemas que se pueden esconder, si están ahí, la empresa los está encarando. Ya son varios años que tenemos de construcción y hasta el momento no se han logrado estabilizar, no se han podido dar soluciones finales, digamos, o satisfactorias a estos problemas, lo cual también nos llama la atención. Estamos hablando del periodo desde 2009, bueno, fines del 2009 que se empezó la obra, 2010, 2011, 12, 13, y seguimos hablando de problemas que se han visto de un inicio. Esto es preocupante porque normalmente en este tipo de proyectos estos problemas que son graves, que son críticos, se le dan soluciones inmediatas y luego de 4 años uno esperaría que estos problemas están resueltos. Pero no, siguen ahí, se están encarando de una u otra manera, pero no se han dado soluciones definitivas. Hemos pedido información técnica a la empresa que nos permita analizar y ver cuáles son los problemas por los cuales no se pueden dar soluciones finales y lamentablemente no hemos recibido esta información. Esperamos de que en los próximos meses que tenemos por delante sí se den estas soluciones y estas soluciones sean socializadas con entidades como el CESU y otras entidades que están interesadas en el proyecto, de tal manera de que todos estemos tranquilos de que el proyecto está siendo ejecutado de una buena manera. Ingeniero, dentro de estas condiciones distintas de lo que usted habla, uno es el estudio y otro es ya cuando se va a realizar la obra, se presentan algunos problemas, o al menos la prensa refleja algunos elementos, como hay rajaduras en la presa. ¿Cómo se manifiestan estas condiciones ya en la construcción misma de la presa? Bueno, lo que hemos observado no son rajaduras en la presa propiamente. Claro, la presa es un conjunto de elementos.
Las rajaduras que se han observado y que están ahí, sí, seguramente van a mostrar las imágenes que hemos traído del sitio. Muestran rajaduras en los trabajos que se han realizado de estabilidad de los taludes. Esto es referido a lo que estábamos hablando antes, de que los problemas de estabilidad de taludes no han sido resueltos a la fecha, siguen siendo un problema y estas rajaduras son fruto de ello. Hay todavía movimientos que no se han estabilizado y están en sitios que son críticos, digamos, para la presa, en el sector de donde se está emplazando el vertedero de Excelencias, que es una obra muy, muy importante. Ese es el estribo izquierdo mirando la presa hacia aguas abajo. Y obviamente cuando uno ve estos problemas de inestabilidad de los taludes, de condiciones no adecuadas de los suelos, y ahí vamos a emplazar una obra tan significativa e importante como el vertedero de Excelencias, nos preocupa porque claramente si es que estos trabajos no se ejecutan de buena manera, van a provocar problemas después en el funcionamiento de la presa y pueden provocar el colapso de la presa, que sería lo más grave que podría acontecer. Entonces tienen que encararse de mejor manera. Como dije, no nos han proporcionado la documentación técnica para ver qué estudios, qué análisis se han realizado, qué soluciones alternativas se han discutido y planteado para poder opinar sobre esto. Lo que vemos es de que todavía hay problemas de estabilidad que no han sido resueltos. En la presa misma no hemos observado ese tipo de cosas. La parte más importante de esta presa, que es la cara de concreto, es una actividad que todavía no se ha iniciado. Se está trabajando en la base de esta cara de concreto, como se ven también en las imágenes, si vamos a poder verlas, se muestra cómo la base está siendo levantada en el talud, digamos, aguas arriba de la presa, con los materiales que están previstos en el diseño, y esta es una actividad muy importante. Hemos visto allá de que se están haciendo trabajos de relleno, de compactación con los materiales, pero no hemos observado ningún laboratorio en sitio, ningún personal de laboratorio que esté haciendo control de la calidad de estos trabajos de compactación. Y eso nos llamó la atención, porque en una obra así, donde hay volúmenes muy grandes que se colocan diariamente cada hora, es práctica normal de que el laboratorista y el equipo de laboratorio está ahí disponible al lado de la obra para poder hacer los controles de rutina y permanentes que se hacen, porque cada volqueta de material que llega trae material diferente que debe ser controlado en las diferentes capas que se van ejecutando. No hemos visto esto y eso también nos llama la atención. Hemos hablado algo con la gente de la empresa y nos dicen de que ellos hacen los controles rutinarios de acuerdo a las especificaciones, pero no hemos podido observar en la obra estos controles o estos equipos o personal que se ocupe de esto en el sitio. Debiera de estar ahí al lado de los trabajos. No se ha observado esto. Entonces esperamos de que estos trabajos sí se están ejecutando bien para que cuando se ejecute la cara de concreto, que es el elemento más importante en esta presa, no se presenten las rajaduras que tememos que se podrían presentar si es que los trabajos previos, como todo el cuerpo de la presa, no han sido ejecutados de buena manera. Uno de los elementos técnicos también que se ha ido cuestionando es que hay fallas en los estribos, ¿no? Especialmente el estribo derecho de la presa, que presenta algunos problemas, etc. ¿Cómo lo ve usted esta parte, ingeniero? Todo esto es parte de este problema de estabilidad de taludes que hemos ya comentado. Es decir, hay en los dos estribos, en el sector derecho tenemos una falla muy clara que está atravesando este sector, que aparentemente fue la causa por la que giraron el eje de la presa ligeramente. Esta falla, estando aguas arriba y estando ya el eje de la presa girado de tal manera que la base de la presa no esté encima de la falla, entiendo de que no debiera de ser un problema mayor. Tiene que ser estabilizado, sí, porque no queremos de que a través de esta falla se provoquen filtraciones, por ejemplo, por debajo del cuerpo de la presa, y esto vaya a provocar problemas de pérdida de agua, que eso obviamente no es deseable en este tipo de obras. Se están haciendo trabajos de inyección. Estos trabajos de inyección tienen que ayudar a consolidar todas las posibles fallas que hayan debajo de la presa que provoquen o que sean una posible vía para fugas y que provoquen también problemas de estabilidad de la presa. Estos trabajos se están ejecutando.
Esto nos lleva, por ejemplo, a este otro tema de las inyecciones, que es un trabajo que están ejecutando en este momento. Son actividades críticas también, son muy, muy importantes porque no solamente porque se han encontrado condiciones en las fundaciones no adecuadas, de un material no necesariamente el mejor, sino porque en este tipo de presa, el cuerpo de la presa no provoca estanquidad de agua, no es impermeable. La impermeabilidad se logra con la cara de concreto. Y si esta cara de concreto no está bien fundada y si la fundación no está tratada adecuadamente con inyecciones que sellen todas estas fallas o posible material suelto que hay ahí abajo, entonces el agua va a entrar por abajo y va a fugar por debajo de la presa y probablemente provocar la erosión de la presa y eso ya a largo plazo provoca el colapso. Entonces esto no puede ocurrir y la manera de evitarlo en parte es a través de las inyecciones que se están realizando. Hay un 20-25% de avance de lo que vimos hace 2 semanas atrás. Esto representa de que todavía faltan muchas, son más de 800 inyecciones que faltan y al ritmo de los trabajos que se han hecho desde enero a la fecha, con un avance de 20-25%, si uno proyecta ese ritmo de avance, claramente necesitamos cerca de 3 años para concluir con estos trabajos. Esto escapa a toda previsión, obviamente, de plazos. La empresa está hablando de que vamos a tener la presa concluida en el próximo año, en 2016. Por lo tanto, la ejecución de estas inyecciones tiene que entrar en un ritmo diferente, que esperamos signifique una aceleración y se puedan realizar, si son 800 inyecciones que faltan, por lo menos 2 inyecciones a 3 inyecciones al día para poder acabar en el lapso de un año. No tenemos esta previsión. Y la otra actividad que falta una vez que se concluya con esto es la cara de concreto, que es una actividad masiva, muy, muy importante, que debe ser ejecutada de buena manera, obviamente, si no, todo el agua se nos va a fugar por ese hormigón mal ejecutado. Esto todavía no se ha iniciado. Hemos pedido también un plan de trabajo de la ejecución de esta cara de concreto, no se nos ha proporcionado porque es muy importante ver cómo pretende el contratista hacer este trabajo, con qué equipos, con qué personal, con qué logística para la producción, el transporte, la colocación del hormigón, cómo se está pensando el tratamiento de las juntas, en qué turnos van a trabajar, qué pasa si fallan los equipos, qué equipos de reserva, de emergencia se tienen. Hay muchos elementos que se tienen que analizar antes de que se le autorice al contratista iniciar estos trabajos. Esto debiera ser socializado para que la gente con experiencia en estos temas pueda opinar y ayudar a la empresa también. Y esto se suman las condiciones climáticas, ¿no? Extremas. Extremas donde está construyéndose la presa y el vaciado de esta cara de concreto es fundamental, ¿no? Exacto, eso es lo que nos preocupa porque de hecho ya estamos en invierno, las temperaturas bajan menos de 10 grados casi cada día, cada noche en este lugar. Eso significa que se congela el agua y obviamente los trabajadores no tienen las condiciones adecuadas porque es difícil trabajar en esta temperatura. Para poder hacer esta cara de concreto tienen que trabajar en forma continua, no se puede interrumpir, tienen que trabajar hasta terminar una sección como está prevista y esto puede significar trabajos de 24 horas o más continuos. Significa trabajos a medianoche, 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando las temperaturas son muy por debajo de los 0 grados. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué aditivos se están pensando en el hormigón, en el transporte, en el colocado? ¿Qué facilidades a los trabajadores para que no se nos mueran de frío? Muchos elementos. Bueno, una última recomendación de parte suya, ingeniero, para tal vez aportar para la conclusión misma de la obra. Bueno, la atención a estos temas que son de claro conocimiento de la empresa, lo que estamos hablando, la estabilidad de los taludes, la ejecución de las inyecciones, la cara de concreto, la construcción del vertedero en este estribo muy inestable en el que se está trabajando. Son temas que faltan por ejecutarse, que van a requerir de la empresa Misicuni y de su ingeniero de la supervisión toda la atención, toda la responsabilidad, la seriedad que no dudamos que la vayan a tener. Es importantísimo el rol de la supervisión. Hemos ya notado muchas deficiencias, han habido inclusive insinuaciones de que esta empresa tiene serios procesos de corrupción en el Brasil. Todo esto nos preocupa porque
si significa que tenemos un supervisor que no es serio, que no es una empresa responsable, entonces el trabajo que está realizando en obra puede no ser también serio y responsable, y esto afectaría la calidad de las obras. Es importante de que la empresa tenga un supervisor de la magnitud y la calidad que requiere este proyecto. Entiendo que se está licitando esto para poder contratar otro supervisor. Ahora, cambiar de actores a estas alturas de la obra tampoco es lo más recomendable. Ya se ha cambiado el contratista, que eso es lo menos deseado en un proyecto de esta naturaleza, pero por lo que hemos escuchado era inevitable porque teníamos un contratista que no cumplía los mínimos requisitos para garantizar una buena obra. Este contratista que actualmente tenemos, chino, tampoco es ninguna garantía porque tenemos muy malas experiencias en el país con estas empresas, entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de control de calidad. Muy bien, esperamos haber aportado un poco a la discusión que se ha generado en torno a lo que es la construcción de la presa de Misicuni. El Centro de Estudios Superiores Universitarios va a seguir trabajando en este sentido. Simplemente queremos iniciar un debate de cara a la población, la cual conozca cómo está o cómo se están desarrollando estas megas obras. Gracias.